Amén. Dios les continúe bendiciendo en esta tarde gloriosa del Señor. Le habla la hermana Aide Mercado. Pertenezco a la iglesia. Vamos a estar así haciendo una oración para estar trayendo el mensaje del Señor, esperando que aquellos que están escuchando en esta hora, pues reciban de parte de Dios palabra. Amantísimo Señor, te damos gracias, Jehová. Te doy gracias en esta noche, Jehová, por la oportunidad que tú me das, Señor, de poder estar aquí, Jehová, transmitiendo este mensaje. Señor, yo te presento las vidas, te presento mis hermanos en la fe, Jehová, y que tú seas tocando aquellas almas, Jehová, que todavía no te conocen, y que seas ministrando también a aquellos que te conocen y que todos tenemos necesidad de ti. En esta hora le invito a buscar la porción bíblica en el libro de Lucas, capítulo 4, el verso 25 y 26. Lucas capítulo 4, el verso 25 y 26, dice así la palabra del Señor. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguno de ellos fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. En esta noche, la palabra del Señor nos habla acerca de una mujer viuda. Y cuando nosotros hablamos de una mujer viuda, es una mujer que, por supuesto, no tiene esposo. Es una mujer que puede estar pasando por unos momentos de escasez, un momento económicamente bien difíciles, y en los tiempos bíblicos más. Pero esta mujer que era de Israel nos hace ver a través de la escritura que era una mujer que tenía una fe grandísima. Y en esta noche yo te digo, ¿cuál es la fe que tú tienes en esta noche? ¿Cómo está tu fe en esta noche? La palabra del Señor nos habla de un profeta llamado Elías, y nos dice la palabra del Señor que el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. En ese tiempo no hubo lluvia. Si no hay lluvia, la agricultura se afecta. No va a producir como debe de producir. Y la palabra nos expresa que a ninguna de otras viudas fue enviado aquel profeta, sino que Elías el profeta fue enviado a esta viuda de Sarepta de Sidón, y nos hace a nosotros pensar qué de especial tenía aquella viuda. Mujer, ¿qué de especial tienes tú en esta noche? ¿Qué de especial tienes tú donde el Señor te envía un mensaje a través de la palabra del Señor? Esta mujer era diferente a otras viudas de aquel tiempo en Israel. Era una mujer que debe de conocerse porque era una mujer fiel a Dios. Era una mujer que en medio de la escasez que había en aquel tiempo, que en medio de aquella grande hambre que había, fue una mujer que decidió confiar en el Señor. No era fácil, como en estos tiempos, cuando llega una noticia difícil a nosotros, que ha muerto el esposo, quizás ha muerto el hijo. Han habido situaciones que afectan a la familia, pero cuando hay una mujer que tiene la confianza en el Señor, cuando hay un varón que tiene esa confianza en el Señor, cuando hay un joven que reconoce quién es Dios en su vida, estas situaciones, aunque le afecten en cierta manera, su fe no debe de escasear, su fe no debe de disminuir, su fe no debe de faltar. Vamos a la palabra del Señor, donde nos habla en Primera de Reyes, capítulo 17, el verso 8, donde nos dice que vino luego a él palabra de Jehová diciendo al profeta Elías: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y cuando hablamos en aquellos tiempos, donde podemos recordar a Ruth y a Noemí, donde había una hambre tan grande, donde estas mujeres pasaron por un proceso difícil, que quizás en esta noche, tú que estás escuchando,
puedes estar pasando por un momento bien difícil en tu vida, porque hay momentos que llegan difícil a todos los cristianos, a todos, sean mujeres, sean jóvenes o sean varones, llegan momentos difíciles. Pero yo quiero decirte en esta noche que Dios nunca se olvida de ti, que Dios siempre te tiene en el pensamiento. Quizás en esos momentos difíciles que puede venir una confusión y decir, ¿dónde está mi Dios en estos momentos difíciles? No sabemos, ¿verdad?, qué pensamiento tenía aquella mujer viuda de Sarepta, pero sí nosotros podemos entender que esta mujer le creía a Dios, que esta mujer estaba llena de fe, porque cuando la Biblia hace y especifica que había muchas mujeres, había muchas viudas en Israel, pero solamente a esta viuda de Sarepta de Sidón llegó aquel profeta, en otras palabras, llegó el Señor. Yo no sé en esta noche por lo que tú estés pasando, varón de Dios, mujer de Dios, pero yo quiero decirte que Dios siempre llega a tiempo. Yo quiero decirte que Dios nunca deja a uno desamparado, porque Él es nuestro refugio. Él siempre está ahí, aunque no lo vemos, Él siempre está ahí. Dice la palabra en Primera de Reyes, capítulo 17. Entonces él se levantó, el profeta, y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Tenemos que recordar que dice la palabra del Señor que el cielo fue cerrado, o sea, no había lluvia, había escasez. La agricultura estaba afectada, como en los tiempos de nosotros, que llegan situaciones. En años pasados, cuando pasó el huracán María, vemos cuántas situaciones pasó a todo Puerto Rico, pero también podemos decir que Dios nunca nos abandonó, que Dios estuvo con nosotros, que los cristianos verdaderos estaban luchando, estaban confiando, estaban esperando al Señor, porque los que aman al Señor en medio de la tormenta están esperando, en medio de la bendición siguen glorificando el nombre del Señor, en medio del dolor siguen glorificando el nombre del Señor, porque sabe quién es Dios en su vida, porque su fe crece, porque cada día se hacen fuertes en medio de la debilidad, como dice la palabra del Señor, siguen en esa confianza, en esa espera del Señor, porque el que conoce a Dios no se rinde, todo el tiempo está en esa confianza del Señor. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que están escuchando en esta noche, gloria a Jesús. Y dice la palabra del Señor que él llamó a aquella viuda y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Fíjese que aún en medio de la escasez, Dios nos prueba. Aquel profeta llamado Eliseo llegó allí, llamado Elías llegó allí, y cuando llegó le dice a esta viuda, dame un poco de agua. Muchas veces no tenemos muchas cosas en la alacena y llega alguien, muchas veces enviado de parte del Señor, para probar nuestra fe. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Estaremos dispuestos a dar ese poco de agua? ¿Estaremos dispuestos a llevar la palabra del Señor? ¿Estaremos dispuestos a decirle a aquel sediento, te voy a dar un poco de agua, pero también te voy a dar de la palabra del Señor? Te voy a decir que en medio de la escasez Dios está contigo, que Él es nuestro refugio, que Él nunca nos abandona, en medio del dolor nos consuela. ¿Estamos dispuestos como siervos del Señor a llevar esa palabra del Señor? Dice la palabra de Dios, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Muchas veces hay gente que nos insiste, muchas veces hay gente que critica, muchas veces hay gente que señala en medio de la escasez, pero aquí vemos una mujer llena del Señor. Y en este tiempo vemos mujeres que están llenas de Dios y también vemos varones jóvenes llenos de Dios en la búsqueda de Dios. Y dice la palabra del Señor que ella le respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija.
Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Cuando nosotros tenemos poco, no encontramos muchas veces cómo vamos a dar ese poquito, pero en estos días se hablaba en la iglesia nuestra a la que yo asisto, este domingo, si en lo poco eres fiel, en lo mucho también vas a ser fiel. De ese poquito, que es poquito, que Dios se agrada, que Dios está observándote, que Dios observa tu corazón, que Dios observa tu condición. De ese poquito estamos dispuestos a dar. ¿No te ha parecido a ti que hay momentos que tenemos tan poquito y nos llegan personas a nuestro hogar y hacemos esa oración de fe? Señor, que estos alimentos den para todos. Y sabes algo, podemos testificar y podemos gozarnos y podemos reírnos y podemos darle la gloria a nuestro Dios, porque de ese poquito que hay, comen muchos y también sobra para el que va a llegar. Y nos da ese gozo, porque sabes que con 2 o 3 granitos de arroz, un poquito de algo, tú te llenas. Y tú dices, pero nunca me había pasado esto. Es que Dios es así. ¿Te acuerdas de aquellos panes y de aquellos peces que el Señor multiplicó, que dio para comer a toda la multitud? Y dice la Biblia que sobró también. Entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Somos probados. ¿Cómo está nuestra mente? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Estamos dispuestos a dar? Mira, el que dio y dio mucho por nosotros se llama Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque Él se dio en la cruz del Calvario. Él entregó su cuerpo allí cuando fue azotado por aquella lanza, por aquella corona de espinas, cuando Él estaba allí sufriendo todo aquello por cada uno de nosotros. Él se dio en la cruz del Calvario. ¿Cómo nosotros, que somos sus siervos, no vamos a adorar su nombre? No vamos a dar gracia de lo que de gracia hemos recibido. No vamos a sentirnos contentos. Claro que tenemos que estar contentos, porque tenemos un Dios grande y poderoso. Y en aquel tiempo, aunque había una escasez grande para aquel tiempo de aquella viuda de Sarepta, pero dice la palabra, oye, dice la palabra del Señor, Elías le dijo, no tengas temor. Y así en esta noche yo te digo, como dice la palabra de Dios, no tengas temor, no tengas temor, porque muchas veces viene el temor para quitar la bendición, porque muchas veces viene el temor para que tú digas, hasta aquí, yo no puedo seguir más nada, porque llegó el temor, llegó el miedo, yo no sé qué va a pasar ahorita. Yo no sé qué va a suceder con mi vida. Yo no sé cómo yo voy a salir de esta situación. Pero aquella mujer, entre tantas viudas que había en Israel, su corazón y su mente estaban en el pensamiento de Dios. Qué bueno cuando el hombre, la mujer de Dios, su pensamiento está en el Señor. Qué bueno cuando un hombre y una mujer de Dios disponen su corazón, su confianza, su fe en medio de las situaciones a decir, Dios está conmigo. ¿Quién contra de mí? ¿Quién contra de mí si el Señor está conmigo? Entonces aquella mujer, dice la palabra que el profeta, como el Señor nos habla en este tiempo, el profeta Elías le dijo, no tengas temor en esta hora, hombre de Dios, no tengas temor en esta hora, mujer de Dios. Yo no sé por lo que tú estás pasando en esta hora, pero yo quiero decirte que aquel Dios que abrió el mar para que el pueblo pasara en seco, aquel Dios que sanó los cojos, que le dio vista a los ciegos, aquel Dios que vio a esta mujer entre tantas mujeres que estaba en una necesidad económica, donde lo que había era un poquito de harina, dice la palabra, donde había un poquito de aceite en aquella vasija. Esta mujer, su confianza estaba puesta en el Señor. Cuando nuestra confianza está puesta en el Señor, nosotros sabemos que vamos a pasar al otro lado. Nosotros sabemos que vamos a recibir la victoria, porque esta leve tribulación es por un momento. Recordémonos de Job.
Job también, el siervo de Dios, pasó por unos momentos difíciles, unos momentos bien dolorosos, quizás el perder a aquellos ganados que él tenía, aquellos camellos, perder a sus siervos, los criados, pero cuando le tocó el duro golpe de perder a sus hijos, un momento bien difícil, un momento que toca el corazón de cada padre, de cada madre, es un momento bien doloroso, pero este varón supo decir: Jehová dio, Jehová quitó, sé el nombre de Jehová bendito. Luego, cuando nosotros seguimos leyendo la escritura en el libro de Job, podemos ver que el Señor nuevamente bendijo a este varón de Dios. Pero ¿por qué llegó la bendición como llegó la bendición para esta mujer viuda de Sarepta? Llegó porque su fe, su confianza estaba puesta en el Señor. Cuando nuestra confianza está puesta en el Señor, es nuestro alto refugio. Él nunca nos va a fallar, Él nunca nos va a dejar solo, Él siempre nos va a dar la victoria, porque Él es un Dios vivo y de poder, conoce nuestro pensamiento, conoce nuestro corazón, Él sabe los momentos que a veces estamos, mira, allá quizás escondiditos en el cuarto, o quizás en el baño estamos llorando. Él sabe la aflicción si alguien te ofendió. Él sabe cuando tú has pasado por un momento de prueba que quizás te han dicho algo que tú no tienes nada que ver, que eres inocente. Pero ¿sabes qué? Dios está ahí para consolarlo, porque esa es la diferencia. Cuando tú conoces, cuando nosotros conocemos a un Dios vivo y de poder, Él nunca nos deja solo. Él está en medio de toda situación que el cristiano pueda pasar. Él es un Dios poderoso, Él es un Dios gigante, es un Dios que se glorifica, Él es un Dios que pone en nuestro corazón paz cuando más la necesitamos. Y esta mujer dice la palabra de Dios, que Elías, el profeta, le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Dios nos puede, muchas veces nos pone a nosotros en esa prueba, nos pone a nosotros a pensar, porque el pensamiento del hombre siempre dice: yo quiero todo para mí, yo quiero lo mayor es para mí. Pero Dios nos prueba a ver cómo está nuestro corazón, porque como te dijo ahorita, ya el Señor pagó un precio, ya el Señor hizo un sacrificio por ti, y nos deja a nosotros en ese pensamiento: ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué yo voy a hacer? Esta mujer, dice la palabra del Señor, dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. O sea que esta mujer hizo como el varón le dijo, porque cuando nosotros seguimos las instrucciones de Dios, cuando nosotros seguimos lo que Dios nos dice a nosotros, siempre vamos a tener la victoria, porque Dios nos está dando las instrucciones. El maestro de maestros nos está dando las instrucciones. Y cuando nosotros podemos seguirle y somos obedientes a Él, vamos a tener una victoria segura. Aunque lleguen momentos difíciles a nuestra vida, aunque lleguen momentos que muchas veces uno dice: yo no pienso salir de esta situación. Mentira del enemigo. Porque cuando Dios está, tú puedes pasar al otro lado. Cuando Dios está, Dios va a dar apertura de las puertas. Cuando Dios está, va a abrir un camino para ti. Cuando Dios está, hace las cosas para ti, porque Él sabe que tú eres su siervo, que tú eres su sierva. Y hay una palabra que dice que Él nunca nos deja solos. Nunca nosotros estamos solos, porque hay una promesa de Él, que Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Entonces, dice la palabra del Señor en Primera de Reyes, capítulo 17, que ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. La palabra fe es que tú no estás viendo las cosas, pero las estás creyendo. Tú no las estás viendo, pero tú las crees, y eso es fe. Por eso la palabra del Señor en muchos momentos que nos habla a nosotros, nos dice: creen en el Señor Jesucristo. En esta noche tenemos que creer a nuestro Señor Jesucristo, porque vemos que todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido. Vemos a sus
siervos. Cuando leemos la Escritura, todo lo que el Señor ha hecho se ha cumplido. Esta mujer hizo conforme a la palabra, conforme a lo que el Señor le dijo, conforme a que el varón de Dios le habló. Dice que ella fue e hizo como le dijo el profeta Elías. Comió ella y su casa muchos días. ¿Por qué? Porque ella le creyó al Señor. Ella no dijo en el primer momento, no, yo no voy a creer, yo me voy a quedar aquí, yo no voy a hacer nada, yo no voy a seguir hacia adelante. Ella no dijo eso. Pero es que Dios no me ha contestado, yo estoy esperando hace un día, 2 meses, 3 meses, Dios no me ha contestado. Pues yo quiero decirte que esperar en Dios nos trae bendición. Yo tuve un hermano que estuvo 27 años adicto a la droga, mi familia lo sabe, y en esos 27 años que él tuvo, fueron 27 años de oración, 27 años de clamor, 27 años orando, 27 años nosotros buscando el rostro del Señor. Pero llegó el día de la victoria, llegó el día de la bendición, donde Dios lo libertó, donde Dios le dio 7 años de vida sirviéndole a Él. Y cuántas cosas nosotros podemos hablar de los testimonios, que muchas veces nos toca esperar. A veces nos dan una mala noticia, como en unos años atrás me dieron la noticia, yo lo he testificado otras veces en la iglesia, donde le dicen a uno, mira, tu hijo tiene cáncer. Pues ¿a dónde yo puedo ir? Al mejor especialista que yo conozco y que tú como cristiano conoces, al Dios de los cielos. No puedo ir a otro especialista. Los de aquí de la tierra nos van a ayudar, sí, con medicamentos, pero el mejor especialista se llama Jesucristo. A ese es que yo puedo ir, a ese es que tú puedes ir. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Si tuvieras fe como un granito de mostaza, ¿cómo es la fe de nosotros en esta hora? Hay muchas veces las situaciones, el dolor, las angustias, hacen que nuestra fe se vaya poniendo pequeñita, más que el granito de mostaza, que es como una cabecita de alfiler, esa semillita. Y a veces vienen esos momentos que decimos, no puedo, porque es que yo no veo a Dios, yo no veo la mano del Señor. Yo sé que Dios, mira, no sé dónde Él está. Mentira del enemigo, Dios está ahí contigo. El Señor nunca nos abandona, el Señor nunca nos deja a nosotros solos, Él está ahí. Él lo que quiere es que nosotros aumentemos nuestra fe, que creamos a su poder, que creamos a lo que Dios va a hacer, que nosotros cada día nos demos más al Señor y más en estos tiempos difíciles, más en estos tiempos donde sabemos que la venida del Señor está cerca, que estemos cada día más cerca del Señor. Si no hubiera sido así, la palabra de Dios no nos hubiera hablado en esta noche de la viuda de Sarepta, una mujer donde habían tantas mujeres. Específicamente, dice la palabra que solamente a esta viuda en Israel, solamente fue enviado aquel profeta Elías. ¿Por qué? ¿Qué diferencia había en esta mujer? ¿Qué tenía esta mujer diferente a otras mujeres? ¿Qué era lo que estaba pasando por el pensamiento de esta mujer? En su pensamiento estaba el Señor. Porque cuando llegan los momentos difíciles, ¿dónde está mi Dios? ¿Dónde está mi Señor? ¿Dónde está mi Dios? Yo quiero ver al Señor, yo quiero sentir al Señor. Yo no sé tú, pero yo en mis momentos más difíciles he visto la gloria de Dios, he visto la doble porción. Dios ha estado ahí, he sentido su presencia, nunca me ha dejado, nunca me ha abandonado. Por eso yo cada día tengo que estar más agradecida del Señor, porque he visto su gloria y han habido momentos bien difíciles, pero Dios siempre ha estado ahí conmigo, nunca me ha dejado. Y por eso, hermano, yo tengo que testificar y darle cada día gracias al Señor, porque ha sido más que bueno conmigo. Gracias, ¿verdad?, a todos aquellos hermanitos de la iglesia que yo sé que han enviado sus saludos. Gloria a Jesús. Gracias, ¿verdad?, a la hermana Francisca, Dios la bendiga mucho, al pastor hermano Juan José, y a la hermana Joana y a la hermana Sujei. Dios les bendiga mucho, y también a otros que estén escuchando en esta noche, pues Dios les continúe diciendo. Al hermano Eliezer también, Dios les bendiga mucho. A la hermana Yaliani también, Dios la continúe bendiciendo. Y a cada hermanito que pues en esta noche está escuchando la palabra del Señor. Y volviendo a esta mujer, a esta viuda,
era una mujer que confiaba en el Señor. ¿Y tú confías en el Señor? ¿Y tú? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Estás en medio del problema, en medio de la situación? ¿Y cómo está tu fe en esta hora? Yo espero que esa fe aumente. Yo espero que esa fe en esta noche se aumente. ¿Sabes por qué? Porque si Dios está contigo, tú eres un más que vencedor. Fíjate, no eres un vencedor, eres un más que vencedor. Así que sigue confiando en el Señor, sigue creyéndole a Dios. Aunque tú no en este momento tú no veas nada, síguele creyendo a Dios, porque Dios va a hacer algo hermoso, Dios va a hacer algo glorioso, porque Dios siempre está ahí y Él está siempre con los suyos. Y vas a ver la gloria de Dios y vas a poder testificar de las cosas lindas que Dios hace. Y dice la palabra del Señor que esta mujer, porque oiga, Elías llegó allí de parte del Señor, dame un poco de agua y dame un bocado de pan. Oiga, y cuando uno tiene hambre, yo no sé si cuando usted le da hambre, esas hambre que le dan a uno, y le dicen a uno, dame un pedazo de pan, uno mira el pan y no quisiera dar ningún pedacito de pan, ni un pedacito ni nada. Uno dice, yo con hambre y esta persona pidiéndome. Pero ¿sabes qué? Dios nos pone a prueba. Muchas veces en estas pruebas tenemos la bendición tan grande, tenemos la satisfacción tan grande espiritualmente, y muchas veces por negarnos no recibimos esa bendición. Pero sabemos cuando Dios está y llega la bendición, porque lo estamos dando con agrado, porque nos acordamos que Cristo lo que hizo en la cruz, lo hizo por amor. Y cuando tú haces las cosas por amor y cuando yo hago las cosas por amor, Dios se glorifica. Y dice la palabra del Señor que comió Elías el profeta y también comió ella, y en la casa comieron muchos días. Y dice la palabra del Señor, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Luego de la tormenta viene la calma. Luego de la prueba viene la bendición. Y qué hermoso cuando nosotros pasamos una prueba en el Señor y luego llega la bendición. Hay momentos de mucho llanto, pero también hay muchos momentos de sanación interior. Hay momentos que nuestros pensamientos nos hacen acercarnos al Señor. Hay momentos que decimos, pero es que no puedo, porque esta prueba es tan grande, pero estas cosas nos hacen acercarnos más al Señor. Estoy hablando a todos aquellos que son cristianos, porque saben que aunque están quizás al borde, decir ya yo no puedo más nada, pero saben que Dios está ahí con ellos. Y hay momentos de mucho llanto, pero en ese llanto nos hace acercar más al Señor y ver su gloria y ver luego la bendición que el Señor tiene, porque son bendecidos de parte de Dios aquellos que esperan, aquellos que están esperando en el Señor. Si vamos a hablar de la palabra nos habla de mucha gente que tuvieron que esperar. Y el esperar no le gusta a mucha gente, porque la espera hace que uno se vaya desesperando. Vemos a Abraham, vemos a Job a través de las Escrituras, vemos al mismo Cristo, su proceso de niño, de joven, de adulto. Vemos la iglesia, vemos al apóstol Pablo y cada uno de aquellos que le servimos al Señor, que estamos esperando, y eso nos inquieta, eso nos desespera, pero cuando aprendemos a confiar en el Señor, cuando aprendemos a depender de Dios, sabemos que Él nos va a dar la victoria. Y dice que la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y dice la palabra de Dios que después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. ¿Por qué quise leer esto del hijo de esta mujer viuda de Sarepta? Porque muchas veces cuando nosotros estamos en un momento de dolor y en un momento de escasez y en un momento de prueba, como que llega otra prueba más grande y pasa esa
prueba y llega como que otra prueba más grande. Y muchas veces uno dice, Dios mío, ¿y cuándo yo voy a salir de esta situación? Señor, ¿cuándo se va a acabar esto? Esto como que no se quiere acabar. Y esos pensamientos vienen a nuestra mente, pero tenemos que pensar que ¿quién está ahí? El enemigo no quiere que tú recibas la bendición. El enemigo no quiere que Dios abra puertas para ti. El enemigo siempre va a poner tropiezos, el Señor lo reprenda. Siempre va a poner tropiezos a nuestra vida de cristiano, porque Él es nuestro enemigo. Pero ¿sabe algo? Cuando vamos leyendo la palabra del Señor, vemos que luego en el camino, este joven, vemos, ¿verdad?, que resucitó, porque dice la palabra del Señor, y ella le dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Después que esta mujer está pasando por un proceso difícil, donde la palabra dice que había muchas viudas y que aquel varón fue enviado allí a esta viuda, entonces vemos que hay una bendición grandísima, donde dice la palabra del Señor que había el pan, que aquel aceite no escaseó, que cada vez que ella llegaba a aquella vasija y comenzaba a virarla, seguía el aceite, seguía el aceite, seguía el aceite, que cuando llegaba la harina, entonces seguía el aceite, seguía el aceite. Entonces dice la palabra del Señor, aquella bendición, aquella mujer estaría con gozo, aquella mujer estaría, mira, con un gozo grandísimo. Entonces luego vemos que trae el enemigo. Mira, puede venir una situación de familia, puede venir, mira, cualquier situación de parte del enemigo para que se te vaya el gozo que Dios te ha dado. Pero entonces dice la palabra del Señor, y ella le dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo? Porque llegan momentos a nuestra vida difíciles, pero dice, ¿has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Porque estas saetas vienen de parte del enemigo, ¿para qué? Para confundir. Pero si Dios me ha dado una bendición, Dios ha permitido que haya aceite de más, haya harina bastante, y ahora viene con mi hijo. Y sobre todo una madre que cuando le tocan un hijo, esa madre está, mire, bien desesperada. La mayoría de las madres son así, los padres también, pero más un poquito las madres. Vemos que siempre se toca en esta área emocional, sobre todo a las madres. Pero vemos que esta mujer, Elías le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, porque el clamar a Jehová es lo que hace la diferencia, hombre de Dios y mujer de Dios. Cuando el enemigo quiera confundir tu vida, clama a Jehová. Clama a Jehová. Dice la palabra del Señor en Jeremías 33:3, una cita muy conocida. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Y clamando a Jehová, el profeta Elías dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ha afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Porque cuando Dios está, las cosas cambian. Cuando Dios está, hay autoridad. Cuando hay mucha fe y hay poquita fe, como quiera se va a sentir la gloria de Dios, porque Dios conoce nuestro pensamiento y nuestro corazón. Y dice la palabra de Dios, y Jehová oyó la voz del siervo de Dios, Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Dios te oye, mujer de Dios, varón de Dios, Dios te oye, porque Dios es importante en nuestra vida como cristianos, porque Dios es nuestro Dios, porque sin Él nosotros como cristianos nada podemos hacer. Así que en esta hora yo voy a estar orando para luego culminar, dándole gracias a todos los hermanos que han estado en esta noche, gloria a Jesús, escuchando, a los amigos, a los familiares, a cada uno de ellos, y diciéndoles que el lunes que viene, con la ayuda de Dios, pues estaremos nuevamente aquí, llevando otra palabra del Señor, porque todos los días nos alimentamos, pues todos los días recibimos palabras diferentes de Dios, el pan del cielo. Así que voy a estar haciendo la oración por aquellos que han estado escuchando, por si hay algún enfermo, y también
si hay alguna persona que de esos familiares, de esos que están apartados, que están escuchando, que no han conocido al Señor, pues le decimos que nuestro templo está ubicado en la avenida José Villares o 11. Así que le esperamos por allí. Si no se está congregando, está retenido en su casa, pues ya es tiempo que salgas a buscar del Señor, porque no estamos en tiempo de estar en la casa, es tiempo de uno estar recibiendo el calentito espiritual y gozarnos allí de la presencia del Señor. Así que voy a estar haciendo la oración, y si todavía no has conocido al Señor, esperando que cada mensaje que tú recibas puedas reconocer a Cristo como Salvador de tu alma. Y si hay alguno que está apartado, pues también pueda avanzar, porque todavía hay tiempo de parte del Señor. Así que voy a estar orando, dándole gracias al Señor en esta noche por la oportunidad tan hermosa que el Señor me ha dado. Gracias a cada uno de aquellos hermanos que en esta noche han podido escuchar, Señor. Allí a la distancia donde están cada uno en sus hogares, tú los conoces, Padre amado. Si hay alguno que esté enfermo, que hay una dolencia en ellos, Padre, yo te pido, Señor, que tú seas obrando y trayendo sanidad, Padre amado, porque tú eres un Dios de misericordia que conoce nuestra condición. Si hay alguno, Señor, que está pasando una necesidad, como decía el mensaje, Señor, en esta noche, Padre, auméntale la fe, Padre amado, y hazle ver tu gloria, hazle ver, Señor amado, como dice tu palabra, tú eres un Dios, Señor, de promesa, un Dios de victoria, un Dios que nunca deja a uno huérfano, Señor, sino que estás ahí, porque tú también eres un Dios proveedor, Padre amado. También te presentamos a aquellos amigos, Señor amado, si es que a través, Señor amado, puedan escuchar y no te han conocido, que también, Señor amado, puedan acercarse a una iglesia, porque estamos en los últimos tiempos y es tiempo de acercarse más a ti, porque la venida tuya está cerca, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Dios le bendiga mucho. Y nos vemos en la próxima lunes. Amén.